Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Vika y esto es Vika te platica. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los últimos 2 capítulos de Yo soy Betty la Fea, la historia continúa. Es decir, el capítulo 7 y 8. Todo este video contiene spoilers. Yo había dicho que ya no iba a ver Yo soy Betty la Fea porque no estoy conforme con cómo están haciendo las cosas. Sin embargo, la curiosidad me ganó y tuve que ver estos 2 capítulos porque quiero saber muchas cosas que me quedaron inconclusas. Y qué bueno que fue así porque en el capítulo 7 nos dan muchísimas explicaciones ya que tenemos un flashback. Pero desafortunadamente, tal como pensé que iba a pasar y que temía, pues no quedan claras las cosas. En este flashback lo que vemos son los preparativos que hicieron para los 15 años de Camila, los cuales en Latinoamérica pues como sabemos son súper importantes. Y pues aunque ella al principio no quería tener fiesta de 15 años y quería irse a viajar con sus amigas, pues finalmente sí tiene una fiesta de 15 años. Y ahí empiezan los problemas con Betty y con Armando. A pesar de que en otros capítulos nos habían dado a entender que ellos dos estaban separando por 2 motivos principales. Uno, el beso ese de Marcela súper forzado, y en segunda, porque quisieron sacar de la presidencia a Betty, y ella al enterarse que Armando sabía, pues se ofende muchísimo más, ¿no? Pero aquí nos dan a entender que ese no fue el motivo, sino que Betty todo el tiempo se ha sentido inferior a Armando, o ha sentido, de alguna otra manera de decirlo, que Armando siempre la ha considerado inferior a ella y a su familia. Sí comprendo de dónde viene la necesidad de hacer esa diferencia porque si bien sabemos, ellos dos siempre pertenecieron a mundos diferentes. Pero después de 20 años que sigas pensando que tu esposo realmente no te acepta y que tu esposo no acepta a tu familia únicamente porque no quiere que tu papá desencaje en la fiesta de tu hija, la cual es muy importante para ella, sobre todo conociendo la personalidad de Mila, que evidentemente es bastante superficial, me parece un argumento muy flojito. Y me parece más bien que esto tiene mucho que ver con la baja autoestima que siempre ha tenido Betty, y que ella es quien se siente inferior a Armando y se lo ha puesto a él encima esta problemática. Es decir, ella se siente inferior por venir de un estrato social diferente al que es Armando, y Armando por un simple comentario pues pierde la confianza de Betty y dice que la hace sentir que nunca lo aceptó y que nunca aceptó a su familia. Cuando en realidad Armando no le dijo absolutamente nada malo, simplemente le dijo que pues había unas decoraciones que para ser Camila pues no estaban acorde a los gustos de ella. Y aquí viene otra incongruencia que tiene mucho que ver con el tiempo. El mismo día de la fiesta se dan cuenta de la decoración y aparte Camila se prueba el vestido por primera vez ese día. No sé, sigo sintiendo que los forzan demasiado, que forzan mucha información en muy poquito tiempo y entonces se saltan procesos que no suenan lógicos, que hacen que todo se desborone, desde mi punto de vista al menos. Aquí nos queda también en esta fiesta bien clara que todo lo que pasó en Ecomoda, por si había todavía alguna duda, en la serie llamada Ecomoda, no cuenta. Pues aquí Mario Calderón llega y en cuanto Armando lo ve prácticamente lo quiere golpear. Sin embargo Mario pues le dice que perdón, que ya pasó muchísimo tiempo, que ya dejen el agua atrás y Armando parece perdonarlo sin ningún problema. No así Betty, quien lo confronta y bueno, pues de todas maneras no quedan en nada, pero pues si ni siquiera eran amigos, ¿cómo llegó Mario Calderón a la fiesta? ¿Me explico? Siguen pasando incongruencias. Otra incongruencia de la fiesta es que vemos a Patricia en la fiesta. Patricia y Betty no son amigas, ni con Armando. Entonces Patricia, ¿qué hace ahí? Pues quién sabe. Simple y sencillamente estaba ahí y ahí conocemos a su sugar daddy, el cual resulta que es un hombre más importante empresarialmente hablando en todo Colombia. Lo cual a mí me hace pensar, bueno, si Patricia está casada con un hombre tan multimillonario, estamos hablando del empresario más importante de todo Colombia, ¿qué hace trabajando en Ecomoda? Continuando con esta fiesta, ahí es cuando Marcela, quien por cierto también estaba en los 15 años, se entera que su hermano Daniel fallece. O sea que alguien lo desvive en la cárcel. Y en ese momento, por así decirlo, se arruina la fiesta de Camila, la cual para ella ya estaba completamente arruinada porque vio la discusión que tuvieron Armando y Betty sobre este complejo de inferioridad que Betty dice tener hacia Armando. Y aquí nos dan un poco de contexto sobre Ignacio Ortiz y qué tiene que ver Ignacio Ortiz, pero no me gusta que no lo dejan claro, no queda perfectamente claro qué es él, porque Daniel le deja una carta a Marcela en la que le dice que hay otro Valencia, que está ya listo para ayudarla en Ecomoda en todo lo que necesite y que si ella está leyendo eso es pues porque él ya no está. Dando a entender que esto pues Daniel lo escribió muchísimo antes de que él estuviera en la cárcel, algunos años atrás.
Sin embargo, cuando Marcela conoce al famosísimo Ignacio, en ningún momento le confirma o le dice que no, si es su hijo o no, ya que ella le pregunta específicamente, ¿eres hijo de Daniel? A lo que él contesta, soy un Valencia más, tenemos, si quieres, una prueba de ADN para que tú te des cuenta que sí soy un Valencia. Y aunque dan a entender porque repite una frase tal cual la dijo Daniel, que sí es su hijo, pues en realidad no queda como 100% confirmado. Otras dos cosas que suceden durante esta fiesta es que vemos que Aura María deja a Freddy. Lo deja a través de un mensaje. En vez de irse a la peluquería para asistir a la fiesta de Camila, o sea, la hija de una de sus mejores amigas, pues decide escoger ese momento para dejar a Freddy y toma un avión, quién sabe a dónde, y lo corta por mensaje de voz. Sin ninguna explicación de nada, simple y sencillamente diciéndole pues que siempre lo va a querer y que lo perdone, pero pues que adiós, que ya se va. Y otra cosa que también es bien importante es que en este momento, o sea, 5 años antes, doña Julia seguía viva. Doña Margarita ya no, o sea, no sale, Daniel en ese momento muere y doña Julia seguía viva. Lo cual tiene otro problema bien importante desde mi punto de vista. Porque en el momento en el que se enteran que Daniel fallece, la fiesta como que se arruina. Y pasan únicamente un par de días, por lo que damos a entender ahí, y ahí hacen la referencia que pues doña Julia ya no existe. ¿Por qué? Porque justo en el momento en el que Daniel muere, Marcela recibe una carta, ¿no? O sea, al día siguiente, no sé, en ese lapso de tiempo en el que él murió, recibe la carta diciéndole a Ignacio Ortiz, se conecta con Ignacio Ortiz y hacen una nueva junta directiva, por así decirlo, más bien una reunión con Armando y con Roberto, en la que ella pide que Ignacio entre a Ecomoda. Y en ese momento vemos que Betty, que se suponía que en este entonces era la presidenta de Ecomoda, es cuando descubre a Armando y a Marcela besándose, lo cual resultó ser únicamente un plan de Marcela para que ellos dos se pelearan. A lo que yo voy con que qué pasó con doña Julia es que en cuanto esto pasa, Betty deja a Armando. Y en cuanto lo deja y llega a casa de su papá, doña Julia ya no existe. O sea, recapitulando, pasa la fiesta, muere Daniel, Marcela conoce a Ignacio, le propone a Roberto que sea el presidente, besa a Armando para que Betty y él se peleen, y Betty lo deja y al llegar a su casa, doña Julia ya no existe, cuando en la fiesta de Camila sí estaba. O sea, se saltan cosas muy importantes para el guión sin explicación y sin lógica. Y considero que ese es el principal problema que está teniendo esta serie, que se siente desorganizada. Así la siento yo, o sea, de pronto me sacan una escena que no entiendo de dónde salieron, o sea, o como por qué, y te voy a retomar ese tema en un momentito. Porque en el siguiente capítulo vemos otras incongruencias de este tipo. Se supone que este capítulo continúa en lo que pasó en el capítulo 6, es decir, que Armando sale de la cárcel, porque Majo lo saca, y en ese momento ella pasa por él a la cárcel y lo lleva a Ecomoda, ¿de acuerdo? En ese mismo día, se supone que Betty se reunió con Marcela, con Mario Calderón y con el abogado para ir a hablar con el famoso papero que tiene las bodegas de Ecomoda, en donde estaba Ignacio Ortiz, hablando ya con él, o sea, ese mismo día, es decir, al día siguiente que él pasó la noche con Mila, porque eso pasó también en el capítulo 6, y al día siguiente que Armando sale de la cárcel. Entonces en este momento Ignacio ve a Betty, se esconde, y Betty habla con el papero, no llegan a ningún acuerdo, y se regresa a Ecomoda. Y en Ecomoda le marca a Camila, quien estaba acostada y despertando junto a Ignacio. Entonces es a lo que me refiero, o sea, aquí hay muchos saltos temporales que hacen que las cosas no cuadren, a menos que Ignacio se teletransporte o algo así supernatural. No tiene caso ni tiene sentido lo que está pasando, o al menos no quedan claras. Por otra parte, en Ecomoda continuamos con la huelga de los empleados, dirigida por Hugo. Y Betty se supone que al llegar a Ecomoda, después de haber hablado con el papero, pues los va como a calmar. Pero pues únicamente les dice, no, pues ustedes tienen todo el derecho de hacer lo que están haciendo. Y ya, o sea, no le da explicación, no les dicen nada ni nada. En eso llega Armando y él sí se compromete que pues va a solucionar todo este problema. Por lo cual citan a una junta directiva extraordinaria, en la cual no solamente participan los accionistas, porque estaban tratando de ver qué iba a pasar con el sindicato que formó Hugo y con las prestaciones y con las deudas y todo eso, y en eso llega Mila diciendo que pues lo que necesitan evidentemente es revivir a Ecomoda, o sea, meterle nuevamente una inversión para tener dinero para pagar todo eso, de lo cual hace partícipe a varios empleados que se sintió muy forzado también, porque participa Jeff, o sea, el nieto de Inesita, participa Sandra, participa Berta
y participa la modelo de tallaje de Hugo Lombardi. ¿Qué tienen que hacer ellos tomando decisiones? No sé, o sea, qué padre que los incluyan, pero siento que no tiene nada que ver, porque ahí estaban tomando decisiones de la empresa, no del sindicato, y bien lo dice Hugo al final. Que haya una nueva colección de Comoda no tiene nada que ver con el sindicato y con que ustedes todavía nos deben las cesantías y nos deben las prestaciones. Otra cosa que pasa también es que Patricia se pone del lado de los accionistas y no de los empleados, siendo ella también una empleada. Recuerda que Patricia está durmiendo en Ecomoda y Hugo la ve y le dice que pues le va a decir a todo el cuartel y se van a burlar mucho de ella a menos que se una a ellos en el sindicato. Patricia pues como que no le dice que sí ni que no, pero le marca a Nicolás. Y de la nada pasan como a un motel, me imagino. No estoy segura que era eso, porque primero pensé que era un museo porque había un esquimal y había muchísima nieve. Y de pronto pues resulta que es una cama y con muchísima nieve y que pues ellos pasan la noche juntos, ¿no? Y es en este momento en el que Betty le marca a Nicolás, estando tomada con sus amigas, para decirle que pues por favor vaya por ella. Pero pues él le dice que no puede ir por ella y que le va a mandar a uno de sus hombres más importantes o algo así, refiriéndose a los de Nicolás, no a los de Betty. Y el que la recoge es el abogado de Betty, que de dónde conoce a Nicolás y de dónde son tan amigos como para que vaya por ella, pues yo no sé, pero el que la recoge es ella. Y ella, estando súper tomada, va en el coche con él y en eso él recibe una llamada de Majo, la abogada de Armando, y cuando ella se da cuenta que Betty está ahí, pues le cuelga la llamada. Acto seguido vemos a Armando tocando la puerta de la casa de Betty, en la cual, por cierto, don Hermes, que pues ya no tiene nada que hacer, se encontró el diario de Betty, lo leyó todo, se enteró de todo lo que pasó con el engaño del Yo soy Betty la Fea y de todo lo que ocurrió anteriormente hace 25 años y lo recibe con un golpe. En eso llega Camila, que pues como que iba a llegar a dormir ahí, y Armando se va y se va con Majo. O sea, Majo de dónde salió ahí, no sé. Porque bueno, ya después dicen que supuestamente Majo le advirtió a Armando pues me imagino que ella pasó por él y fueron a casa de Betty a asegurarse que sí efectivamente ella estaba con el abogado, pero a lo que yo me refiero es en qué momento pasó todo eso, o sea, se le teletransportan en esta serie porque aquí los tiempos no existen. Y mientras todo esto estaba pasando, el capítulo termina con Betty dándole un beso a su abogado completamente ebria. Y ahí se queda el capítulo número 8. Estamos únicamente a 2 capítulos de que termine toda esta primera temporada, porque evidentemente van a ser más temporadas, pero seguimos teniendo el mismo problema desde el capítulo 1. Aquí están intentando meter demasiada información para únicamente 8 capítulos de 35-40 minutos y hace que se salten muchas cosas que confunden y que se sienta desorganizada, desordenada, sin sentido, por todo lo que acabo de mencionar. O sea, los tiempos aquí no cuadran, las historias no cuadran, hay muchos huecos porque, por ejemplo, otro problema que yo le encontré es que aparentemente hubo muchísimos presidentes de Comoda en estos 25 años. Nos habíamos quedado en que Betty era la presidenta y lo estaba haciendo de maravillas. En algún punto ella deja la presidencia y Daniel entra. Y cuando Daniel entra es cuando hace este desfalco. Que ok, por un lado ahí se explica pues entonces ¿por qué Daniel pudo hacer movimientos sin que Betty supiera? Pero entonces ¿en qué momento Betty recupera la presidencia como para ella llamar a las autoridades? O sea, no explican por qué Betty la perdió, ni por qué la recupera, no explican qué está pasando en esa parte que es la clave de toda la trama. Se ve como muy, bueno, por cierto, todo esto fue posible porque Daniel fue presidente. Ajá, pero ¿por qué fue presidente? O sea, ¿y por qué después de ser presidente Betty regresó a la presidencia? ¿Quebró la empresa? ¿Renunció? ¿O qué fue lo que pasó? No, simple y sencillamente pues Betty ahora es la presidenta otra vez. Y descubre lo que pasó con Daniel. Pero de la nada pues ya no queremos que sea presidenta, entonces ahora lo va a hacer Ignacio Ortiz, propone Marcela. Pero pues resulta que Marcela siempre no le dieron la razón. Y entonces ahora el presidente es Armando, que ya había quebrado anteriormente la empresa. Y Armando, que ya quebró una vez la empresa, la vuelve a quebrar, la vuelve a meter en un problemón, junto con Mario Calderón, sin que nadie se dé cuenta otra vez. Entonces yo creo que todo lo que aquí está pasando es que se siente súper forzada la trama. O sea, siento que nos están queriendo dar una historia que podría haber estado mejor ejecutada, que si hubieran podido explicar cosas de una mejor manera, se hubiera sentido muchísimo más amena, muchísimo más a gusto, muchísimo más del estilo de Yo soy Betty la Fea.
porque yo insisto y no me canso de repetir que si Betty la Fea tuvo tanto éxito es porque todo fue súper lógico y consecuente. Nos fueron explicando todo lo que pasaba tenía sentido. Todo lo que pasó, o sea, el engaño, el problema económico que desencadenó el engaño, el momento exacto en el que Armando se enamora de Betty, todo lo que pasa con Marcela desde el principio, que tenían una relación tóxica, o sea, todo eso lo fueron explicando de manera que como fueron pasando las cosas tenían todo el sentido del mundo que pasaran. Y yo lo sé, son solamente 8 capítulos de 40 minutos, no van a meter 300 capítulos, no van a meter toda la explicación. Sin embargo, dentro de la explicación que están queriendo dar, hay muchos huecos argumentales. Hay muchísimas series que son también miniseries que cuentan perfectamente bien una historia y que tienen todo el sentido del mundo, por lo cual siento yo que aquí les falló principalmente toda la cuestión del guión. Cuéntame en comentarios tu opinión acerca de estos capítulos y qué has pensado en general de toda la serie. No olvides suscribirte a mi canal porque recuerda que aquí vamos a estar platicando de muchas películas y muchísimas series de todo tipo. Yo soy Vika y esto es Vika te platica. Nos vemos en la próxima.